Se vuelve a desencadenar el miedo en las calles al ver a Bitcoin retrocediendo con la fuerza que está retrocediendo. Y es que hoy tengo que contarte que Bitcoin va a tener una subida parabólica, pero es posible que antes de esa subida parabólica llegue un retroceso considerable al sector de las criptomonedas. En el día de hoy nos vamos a basar en datos históricos para demostrarte por qué es posible vivir un retroceso a continuación, pero también te voy a enseñar los acontecimientos que van a venir en el 2024 que van a catapultar a las criptomonedas a máximos históricos. O sea que si quieres conocer un poquito de historia sobre Bitcoin, saber lo que puede pasar a continuación llevándonos por la historia y además enterarte de los acontecimientos que van a venir durante el 2024 positivos para el sector cripto, te animo a que no te pierdas ni un solo minuto de este vídeo y además si lo que ves te gusta y te aporta valor, pues que simplemente me regales un like aquí debajo que es completamente gratuito. Para demostrarte que Bitcoin podría tener un retroceso considerable antes de que venga esa subida parabólica, tenemos que irnos pues a analizar la historia de Bitcoin. Para ello me he ido a TradingView y he puesto pues el gráfico en una semana y he puesto un indicador que nos marca pues todos los halvings que ha tenido Bitcoin durante toda la historia, que han sido exactamente 3 halvings y estamos pues a punto de que suceda el cuarto halving, que es en abril del 2024. Para ver lo que suele suceder antes del halving tenemos que irnos pues a lo que sucedió en el último halving, bárbara la redundancia, nos vamos al 2020 y si te fijas Bitcoin justamente, fíjate, el halving fue pues en mayo. En febrero, como 3-4 meses antes del halving, Bitcoin tuvo un retroceso de aproximadamente un 50%. Está bien, luego ya nos fuimos a máximos históricos una vez que vino el halving, pasó un mes y tuvimos esa subida parabólica exorbitante. Ahora nos vamos al anterior halving, que ya nos situamos en el 2016 y aquí pues el precio apenas tenía capitalización de mercado, estábamos sobre los $100, estamos hablando pues sobre el 2016. Fíjate por aquí justamente también en medio del halving que sucedió antes del halving, una caída bastante considerable en las criptomonedas. Fíjate por aquí, podríamos analizar esta vela que simplemente, como lo he puesto en una semana, fue una vela de una semana, tuvo una caída en el 2016 en una única semana de un 32% antes del halving. El halving pues fue exactamente en julio y esta caída fue pues en junio de un 30% justamente antes del halving. Ten en cuenta que estamos ahora mismo antes del halving, estamos pues a poquitos meses de que llegue el halving, que como sabrás estamos en enero, ya apenas pues quedan días de enero, estamos prácticamente a la mitad del mes de enero y el halving va a llegar como a la mitad de abril. Ahora nos vamos a ir pues al primer halving que tuvo Bitcoin, que fue en el 2016. Ya sé que me estoy retomando muchísimo tiempo atrás, aquí apenas había capitalización de mercado, fíjate, Bitcoin estaba cotizando sobre los $10, pero nada, que volvemos a lo mismo. Antes del halving, fíjate el retroceso que tuvo Bitcoin de un 30%. Yo esto no lo tendría en cuenta porque aquí apenas había capitalización de mercado y el precio se movía con mucha volatilidad, pero espero que tengas presente pues lo que ha sucedido durante toda la historia antes de los halvings del mercado, para que a partir de ahí pues lo que puedas analizar es lo que puede suceder a continuación. Para ello nos tenemos que ir a retomar ahora al nivel donde nos encontramos. Vamos a ver si termino de hacer esto ahí. Ahora para ello nos vamos al nivel donde nos encontramos. Recuerda que estamos en un gráfico de una semana y estamos sobre los $42.000. Es posible vivir un retroceso de un 30% aproximadamente, hallando la media de los retrocesos anteriores que ha tenido Bitcoin antes de los halvings y situarnos en los $30.000, pues es una posibilidad que podríamos barajar teniendo en cuenta la historia de Bitcoin y lo que ha sucedido. ¿Esto es negativo? ¿Es negativo? Pues no es negativo. ¿Por qué no es negativo realmente? Porque nosotros vamos a utilizar estos retrocesos pues para promediar nuestro coste medio de compra y poder comprar Bitcoin a un precio más barato. ¿Por qué? Porque después de estos retrocesos de un 30% aproximadamente que tiene Bitcoin antes del halving, lo que sucede, como ha visto durante toda la historia, es que posterior al halving, Bitcoin tiene rendimientos exorbitantes. Bitcoin tiene rendimientos parabólicos, como puedes ver aquí, después del halving, subida a máximos históricos, después del halving, subida a máximos históricos y después del halving, aquí no se ve, pero subida también a máximos históricos. Entonces, en el nivel donde nos encontramos ahora, en enero del 2024, a falta de febrero, marzo, abril, aproximadamente 2 meses y medio para que llegue el halving de Bitcoin, ¿vivir un retroceso considerable en Bitcoin y las criptomonedas es posible? Pues sí es posible. ¿Podría pasar? Pues ¿es posible? Pues sí es posible. Ahora, ¿podría pasar también que nos mantengamos por los $42.000 y no caigamos demasiado y a lo mejor vivamos el retroceso pues en medio del halving? Pues también podría suceder. Aquí nadie tiene la bola mágica del futuro. Lo que sí se ha demostrado durante toda la historia es que en medio del halving o antes del halving, el sector cripto en sí y también Bitcoin en sí pues y el sector cripto, mejor dicho, tienen pues caídas interesantes en el mercado. Ahora,
Nosotros nos vamos a llevar pues por los fundamentos de Bitcoin, y los fundamentos de Bitcoin en el gráfico nos dicen que, o análisis técnicos en el gráfico nos están diciendo que una vez que hay una caída en el mercado, posteriormente al halving tendemos a ir a máximos históricos, como te estaba explicando, pero esto es llevándonos por el análisis técnico. Ahora tenemos que tener presente que llegó pues la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, que es el primer acontecimiento que dijimos que iba a llegar en el 2024 y que iba a catapultar a Bitcoin a unas cifras históricas por las cifras de capital increíbles que iban a estar llegando al sector de las criptomonedas, en este caso nuevo capital entrando a Bitcoin. Ese es el primer acontecimiento que iba a suceder, ya sucedió, se aprobó, salió como nosotros esperábamos, se aprobó en enero, eso está genial. Ahora, no esperes ver que este acontecimiento pues tenga pues lo que sería impactos en el precio en el corto plazo. Este es un acontecimiento que nosotros los vamos a notar en el largo plazo y lo vamos a ir notando de forma pues más paulatina cuando Bitcoin vaya pues ganando confianza. La confianza de Bitcoin se va ganando en los inversores una vez que su precio va aumentando. O sea que ahora no esperes tampoco que por la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado la próxima semana nos vayamos a máximos históricos. Eso sí, va a ser un indicador bastante interesante para saber de que Bitcoin tiene muchísima fuerza por delante, porque los ETF de Bitcoin al contado en el largo plazo le van a ayudar a que siga teniendo fuerza, aumentando su capitalización de mercado. Ese es el primer factor que te quiero comentar, que es positivo para Bitcoin y que va a ser positivo durante toda la historia de Bitcoin, ¿vale? Ahora nos vamos al segundo acontecimiento que va a suceder también en este mismo año. Hablamos de la reducción de los tipos de interés. Sé que esta semana salió una noticia que no ha sido positiva pues para la economía de los Estados Unidos, y es que ha aumentado la inflación. Entonces estaremos presentes a ver qué sucede pues el próximo mes, es decir, en febrero, con la reducción de los tipos de interés. Vamos a ver si vuelven a aumentar los tipos de interés o los mantienen como los han mantenido los 3 meses anteriores. Lo interesante no es febrero, lo interesante es irnos a marzo. En marzo se estima que hay un 70% de posibilidades que empiecen las reducciones de los tipos de interés. Hablando un poquito sobre economía, cuando aumentan los tipos de interés, como has podido observar durante el 2022, lo que sucede es que los mercados tienden a caer, tienden a perder valor, porque el dinero cuesta más caro, el inversor pues tiene menos capacidad para invertir y por ende invierte menos capital porque tiene menos dinero, tiene menos poder adquisitivo al dinero tener un coste tan elevado por esa subida de los tipos de interés. Ahora, con una reducción de los tipos de interés y 3 posibles reducciones que se podrían vivir en este 2024, lo que va a suceder es que el inversor va a poder conseguir de nuevo dinero a un precio más barato, y ese dinero que va a estar consiguiendo podríamos verlo como lo vuelve a invertir en el sector de las criptomonedas, y así ha sucedido durante toda la historia. Cuando se aumentan los tipos de interés, los mercados de valores tienden a caer. Cuando se reducen los tipos de interés, los mercados tienden a aumentar de valor. Así ha sucedido durante toda la historia, y también quiero dejar claro que el impacto en la reducción de los tipos de interés es probable que no lo vivamos durante el 2024, sino que el impacto en el ciudadano de la reducción de los tipos de interés lo vivamos a partir del 2025, y va acorde pues también con la subida parabólica que tiene Bitcoin teóricamente en el 2025, llevándonos por los ciclos de Bitcoin. Ese es el acontecimiento número 2. El acontecimiento número 3 es el halving de Bitcoin, que eso es irrefutable. Eso pues realmente va a suceder sí o sí, y estamos ahora mismo pues prácticamente a escasos meses para que llegue el halving de Bitcoin, que va a llegar en abril del 2024. ¿Qué supone el halving de Bitcoin para Bitcoin y para el precio de Bitcoin? Bueno, pues muy simple, que Bitcoin se sigue volviendo más escaso. La recompensa que se da a los mineros por liberar bloques, por minar bloques, se reduce a la mitad. Eso implica que la liberación de bitcoins a la cadena de bloques se reduce también a la mitad, lógicamente. ¿Qué podría suceder pues con el halving de Bitcoin? Pues ya cuando estábamos en el gráfico te enseñé que después del halving Bitcoin tiene unos rendimientos parabólicos posteriores al halving. Una vez que llega el halving tenemos un año por delante, incluso un año y medio de subidas parabólicas en Bitcoin, y así ha sucedido durante toda la historia. O sea que es posible, mirando toda la historia, que también vivamos un retroceso en el mercado, pero que con el halving de Bitcoin podamos vivir un aumento del precio parabólico. Razón interesante para ser consciente que todavía estás a tiempo para entrar, porque no ha sucedido el halving. Esto no es ningún consejo de inversión, pero ya te he dado los 3 factores que van a llegar en el 2024 y que van a ser considerables para las criptomonedas. También hay otro muy interesante que a mí me llama mucho la atención, que es en noviembre de este mismo año, en noviembre del 2024, que serían las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Qué tiene esto que ver con las criptomonedas y con los mercados de valores?
valores. Pues tiene cosas que ver, pero no directamente. Hay un factor que lo vamos a llamar X, que cuando llegan las elecciones presidenciales a los Estados Unidos, los mercados tienen unos rendimientos exorbitantes. No sabemos si es porque a su actual presidente le interesa que los mercados tengan cifras elevadas para demostrar que la economía dentro de los Estados Unidos está yendo bien, o por otro tipo de manipulaciones. Pero cada vez que llegan las elecciones, cada 4 años, los mercados tienen unos rendimientos interesantes. Este es un factor que no podemos demostrarlo con datos técnicos, pero sí que lo tenemos presente porque así ha sucedido durante toda la historia. Otro acontecimiento también que podría suceder en este 2024 es la integración de Elon Musk con X, la antigua Twitter, con criptomonedas, poder comercializar dentro de X con criptomonedas. Eso también podría traer muchísima adopción hacia el sector cripto por nuevos inversores que no las conocen y empezarían a utilizarla gracias pues también a utilizar la plataforma X. Hasta aquí es lo que te quería explicar en el día de hoy. Has podido observar cómo es posible que podamos vivir un retroceso en el mercado si nos llevamos por toda la historia y cómo se mueve el mercado. Ya saben que yo personalmente pues soy un fanático de llevarme por cómo se mueve Bitcoin en base a su ciclo. Yo soy fanático de analizar el gráfico de Bitcoin y ver cómo se ha ido comportando durante toda la historia. Yo no me llevo por los análisis fundamentales a nivel pues macroeconómicos. A mí me interesa Bitcoin y me interesa la naturaleza de Bitcoin. Y Bitcoin durante toda la historia está demostrando que su rendimiento tiene la capacidad de irse a máximos históricos, también teniendo en cuenta que sus fundamentos están siendo parabólicamente increíbles. A pesar de Bitcoin estar cayendo, su hash rate sigue aumentando de valor. Es decir, que los mineros siguen pues confiando en la red de Bitcoin, aunque Bitcoin empieza a decaer. Entonces, llevándonos por los acontecimientos de Bitcoin, que es algo que yo suelo hacer para analizar el mercado, tengo presente que es posible que vivamos ahora un retroceso en el mercado, pues a lo mejor, quién sabe, para liquidar a todos esos entusiastas que intentaron entrar ahora cuando vieron esa aprobación de los ETF de Bitcoin al contado y pensaron que esto era coser y cantar. Si vivimos un retroceso ahora en el mercado, lo único que quiero que tengas presente es que por favor no pierdas los nervios y seas consciente de que esto es normal y que posterior al halving lo siguiente que viene, que ha sucedido durante toda la historia en Bitcoin, son subidas parabólicas. Pero por favor no pierdas los nervios porque si no el mercado te terminará liquidando. Esto es una carrera de largo plazo y para poder llegar hasta el final de la meta tienes que entender cómo se mueve Bitcoin en base a sus ciclos. Espero que este vídeo, hablando un poquito más teórico y enseñándote los acontecimientos que van a suceder pues a continuación en Bitcoin y las criptomonedas, porque ya sabemos que las criptomonedas replican los movimientos de Bitcoin, te haya gustado, te haya servido de ayuda y si es así, pues que me regales un simple like y te suscribas aquí debajo, que es completamente gratuito. Y para terminar, quiero decirte que esto puede suceder o no puede suceder. Hay un 50 y un 50% de posibilidades. Puede suceder, no puede suceder. Si es cierto que si miramos el mercado, llevándonos por la historia, todo marca que podríamos vivir ahora un retroceso. Pero si eso no sucede, pues no sucedió y ya está, ¿vale? Nosotros no tenemos la bola mágica del futuro, no podemos predecir lo que puede hacer el mercado. Lo único que hago yo es llevarme por el pasado para intentar predecir el futuro, aunque no siempre se cumple a la perfección. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.